Queridos hermanos, estamos terminando el tiempo de la Navidad y las lecturas nos hacen entender que el que cree en Jesús vence al mundo y tiene la vida eterna. Esta carta de San Juan, que sirve de mucha meditación en todo el tiempo de la Navidad, termina con las mismas ideas con las que comenzó. Jesús ha venido a este mundo ampliamente apoyado por los testimonios de Dios. Y si aceptamos el testimonio humano, más fuerza todavía entonces tiene el testimonio de Dios. El que cree en el Hijo, cree en Dios y tiene entonces el testimonio de Dios. El testimonio para Juan, con su lenguaje simbólico, nos dice la lectura de hoy, es triple: el Espíritu, el agua y la sangre. Este Jesús en quien creemos es el que fue bautizado por el Bautista en el agua del Jordán, como vamos a celebrar el domingo, en el último día de la Navidad y primer día del tiempo ordinario. Espíritu que desciende sobre él y que al final de su vida derramó ese mismo espíritu en la fuerza de la cruz, la redención, expresada en la sangre que brota de Jesús. Y luego Jesús es resucitado también en la fuerza del Espíritu, la segunda persona de la Santísima Trinidad en el misterio del amor, que es el Espíritu que lo une al Padre. Agua y sangre que son certificados siempre por el Espíritu. El Maestro es el Maestro y el garante de la verdad. Por eso tenemos que creer el testimonio de Dios sobre Jesús de Nazaret. Pero lo principal es lo que sucede a los que creen en el enviado de Dios. Vencen al mundo y tienen la vida eterna. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. El Evangelio nos presenta otra de las manifestaciones iniciales de Jesús, la curación de un leproso. Es admirable la disposición y la oración del enfermo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta concisa y efectiva de Jesús: quiero, queda limpio. Nada extraño que su fama creciera y que su actuación misionera de predicación y de curación de los que sufrían levantara entusiasmo por todas partes, como nos señalaba el Evangelio de ayer. ¿Se acuerdan que empezaba y terminaba con la admiración del pueblo? Después el tema es que nosotros nos admiramos con lo de Dios, pero después el tema es que eso tiene que manifestarse en la realidad concreta de nuestra vida, en el trato con Él y sobre todo también en el trato entre nosotros. Él, conjugando esta entrega a los demás con la unión con su Padre, solía fundarse en la oración. Fíjense que cómo termina el Evangelio de hoy, cuando su fama crecía, se extendía cada vez más, acudían grandes multitudes, pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Es necesario la oración, es necesario retirarse. Nosotros ciertamente estamos entre los que creen en Jesús como el enviado y el Hijo de Dios. Por eso estamos celebrando todavía la Navidad con alegría y con fe cristiana. Pero deberían ser más claras las consecuencias de esta fe que tenemos. ¿Podemos decir que estamos venciendo al mundo? ¿Vamos venciendo al mal que hay en nosotros y en el mundo? ¿Participamos con éxito en la gran batalla entre el bien y el mal? El que en verdad ha vencido al mundo es Cristo Jesús. Recordemos que la temática siempre del Evangelio y de las cartas de Juan es la luz y las tinieblas. ¿De qué lado nos ponemos nosotros? Nosotros, si somos seguidores suyos, deberíamos estar ya participando de la misma victoria de Cristo. Del creer o no creer en Cristo depende algo fundamental: participar en su victoria y tener vida en nosotros. El que cree a Jesús, comenzábamos diciendo, vence al mundo y tiene la vida eterna. Por eso hoy con alegría nuestra comunidad parroquial celebra el primer día de la novena a su celestial patrona, la Virgen y mártir Santa Inés. Y precisamente
lo que se celebra en un mártir es la victoria en el martirio y la victoria en la virginidad. Santa Inés es conocida desde tiempo atrás como patrona de la juventud, como patrona de la pureza, de la castidad, dos virtudes que hoy están pasadas de moda. Y es también patrona de la modestia, el decoro, la manera respetuosa de ser y de comportarse con la realidad tal cual la tenemos. Hay una costumbre medieval que está todavía muy arraigada, sobre todo en algunos lugares de Europa, que es el tema de honrar a los santos en la novena, en las procesiones, en las festividades, con un género literario que se llama los gozos, que son como una poesía inspirada en la historia del santo. Este año, en la novena, iré comentando, si Dios me lo permite, alguna estrofa de unos gozos del siglo XVI, que todavía se cantan en Valencia, en España, y que de alguna manera, como todo, está tomado de la tradición muy arraigada en la Iglesia de Roma de esta Virgen y mártir Santa Inés. La primera estrofa de este himno, de este gozo, dice: ya que el célico esplendor logró tu martirio santo, sé mi escudo con tu manto desde el trono del Señor. Eso ya marca la antífona. Sé mi escudo con tu manto desde el trono del Señor. Alguien que tiene la victoria ya ha hecho el camino y nos da la posibilidad que nosotros también podemos hacer el camino. Nosotros no podemos ser una fotocopia de un santo, por más que lo admiremos o lo queramos. Cada uno tiene que hacer su propio camino. No es como dice la famosa canción de Serrat: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es una cosa inconsútil. Hay camino. Es que no hay camino. Ego eimi hodos, dice Jesús en griego. Yo soy el camino. Ego eimi aleseias, yo soy la verdad. Ego eimi zoe, yo soy la vida. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Por supuesto que hay camino. Pero cada uno, como nosotros sabemos que hay camino y que hay gente que ha hecho el camino con esfuerzo, que ha logrado una victoria, como nos recordaba la palabra de Dios de hoy: el que cree vence al mundo y tiene la vida eterna, y ya Inés hizo este camino de vida eterna. La otra estrofa dice: tú, Inés, que en la eterna Roma flor naciste peregrina de su más bella colina, la más cándida paloma, tú que en tu primer albor viste arder el fuego santo, sé mi escudo con tu manto desde el trono del Señor. Una Roma que era atractiva, una Roma que estaba cimentada como hoy en la persecución. No tenemos una persecución tan abierta, pero tenemos el vicepresidente de un país hermano que dice macanas de la fe y de la religión, que él cree en la Pachamama, no cree en Cristo y mucho menos en Nuestra Señora de Copacabana. Tenemos un presidente filipino y la mayor parte de la gente es católica, que insulta y que dice cualquier cosa de los obispos. La gran minoría de los cristianos es la perseguida, la que es perseguida en el mundo. Por eso, queridos hermanos, estamos en un mundo pagano y nosotros entonces tenemos el ejemplo de Santa Inés, que inclusive ofreció su vida en el martirio, que es posible ir contracorriente, pero no ir contracorriente odiando, luchando, provocando, sino ir contracorriente en la medida que nosotros nos tomamos en serio la fe y la vivimos hasta el fondo, haciendo siempre el bien y, como dice siempre la teología de la Iglesia, responder el mal con el bien. Me hacen mal, yo respondo bien. Decía San Juan Pablo II que es la única manera de ponerle límite al mal, ejercer la misericordia. Si yo una cachetada la respondo con otra cachetada y así sucesivamente, eso no tiene fin. Entonces tengo que ponerle otra mejilla, tengo que poner la misericordia. Y entonces decía San Juan Pablo II que la misericordia es un límite al mal.
Y eso es lo que aprendieron a hacer los mártires y lo que vamos a pedir en este día de la novena, en este primer día, en donde especialmente pedimos por nuestra familia, por nuestros seres queridos y le deseamos a ellos lo mejor, que es el mismo camino de la fe, el camino que victoriosamente transcurrió Santa Inés. Que así sea.